Muchas gracias. Agradezco al presidente de la Cámara, el diputado José González Morfín, que nos acompañe en este evento. Al presidente de la Junta de Coordinación Política, el licenciado Silvano Aureoles Conejo, al coordinador del PRI, el licenciado Manlio Fabio Beltrones, a Luis Alberto Villarreal, que tuvo que ausentarse, a Arturo González Escobar, amigo del Partido Verde Ecologista, a la diputada María San Juana Cerda, a Richo, nuestro amigo Richo, vicecoordinador del Partido del Trabajo. Quiero de manera especial agradecerle al licenciado Dante Delgado que esté acompañándonos. Es un amigo sincero, es un político excepcional y es un constructor moderno de una visión de país que le urge a la nación observar. Quiero agradecerle a los diputados federales, a los maestros de la universidad, al maestro López Betancourt, consejero de la UNAM, amigo y formador de muchas generaciones, a Pedro Valtierra, que nos proporcionó fotografías inéditas de la fototeca, a todos los amigos. Y permítanme agradecerle a mi esposa María de Jesús y a mi hija, a mis hijos, a María, Ricardo, que están ausentes, y a Catalina, que está con nosotros, porque finalmente los hombres públicos, los hombres que nos dedicamos a la actividad pública, todos les sustraemos muchas horas, muchos días, muchas etapas a nuestros hijos y a nuestra familia, y no hay forma de compensarlos nunca. Por eso mi agradecimiento a ellos, que me han acompañado durante muchos años, 28 años, y les agradezco que sigan con nosotros, conmigo. Este libro habla sobre un hecho que es relevante para nosotros, es quien dio la consecuencia, quien generó el triunfo de la Revolución Mexicana. Esta revolución pasó por Zacatecas, en 1914. Ahí mismo cobró fuerza con la batalla más sangrienta, más trascendental, más emblemática en contra del gobierno usurpador. Es cierto lo que aquí decía Silvano o Arturo, que había un decreto del gobierno, Pánfilo Natera, Francisco Villa, decretaron que todo aquel que tuviese cadáveres a 4 metros de su casa tenía que recogerlos para darles sepultura. Era impresionante la cantidad de mexicanos muertos del camino de Zacatecas hacia Guadalupe. Eran 8 kilómetros y de los dos lados había una cantidad impresionante de personas que habían perdido la vida en esta batalla. Paradójicamente, la revolución no regresó a la región, ni en forma de industria, ni agricultura, ni ganadería, ni seguridad, ni educación, ni vivienda, ni autopistas, ni corredores industriales, ni minería sustentable, ni democracia, ni procuración de justicia. No regresó de ninguna manera. El centenario de la toma de Zacatecas se conmemora en un contexto de recesión y de desaceleración en la mayor parte del país, además de una inaceptable y cruel inseguridad pública que se maquilla y se oculta, acompañada de un deterioro económico y de un desempleo lacerante. La hipocresía de la clase gobernante se ha instalado como norma invariable de comportamiento político. Hoy, 100 años después de aquella emblemática batalla, en análisis retrospectivo,
presentamos este libro como homenaje a todos aquellos que ofrendaron su vida, su propia existencia por el ideal de vivir en una patria más justa y equitativa, y al mismo tiempo describimos la situación que predomina actualmente en nuestra nación. Debo de decirles que me halaga mucho, me alegra mucho que se haya leído el libro por los presentadores. Normalmente presentan discursos referentes a la obra, pero normalmente no los leen. Hoy sí los han leído. Me gustó mucho la narrativa del licenciado Manlio Fabio, sí lo leyó, de González Morfín, de la diputada San Juana, de Arturo, de Richo, de Silvano, sí lo leyeron, y en efecto en un fin de semana se puede leer porque es distinto a otras obras de nuestra autoría. La narrativa es tan dinámica que se compagina con imágenes, con fotografías y con paisajes, que en el mismo momento en que se está leyendo puedes estar identificando a los personajes históricos de los cuales estás hablando. Quienes combatieron en la batalla, cuyo centenario hoy 23 de junio se conmemora, en efecto, aquí lo dijo Arturo, no era un ejército profesional, con eso cerró su frase, no era un ejército profesional, era apenas un puñado de valientes, campesinos, obreros, mineros, que ofrecieron su vida para conquistar demandas que aún en la actualidad no han sido cumplidas. La Revolución Mexicana tuvo fuertes impactos sobre la situación agraria del país, como decía Richo aquí. El artículo 27 de la Constitución de 1917 consagró a la nación como propietaria de la tierra, el subsuelo y sus riquezas, y la propiedad comunal fue reivindicada en la letra de la ley a través del ejido, de la figura del ejido, y la restitución de bienes comunales, así como la confirmación de los mismos. Pero aunque entonces las condiciones en el agro no habían mejorado y había una concentración ominosa, hoy el panorama en el campo es devastador. Un campo abandonado, un campo exprimido, con severos problemas de progreso y de miseria. El reparto de la tierra se encuentra ahora sometido al despojo por la ley de hidrocarburos, que por fortuna aún no se aprueba, y se está entregando el territorio a una oligarquía transnacional para que exprima los recursos de la nación. Se trata de un nuevo latifundismo petrolero basado en el despojo de tierras en favor de extranjeros cobijados por la figura de la servidumbre legal de hidrocarburos. Por primera vez en la historia reciente se pretende quebrantar la base de la expropiación por causa de utilidad pública y se pretende dar paso a la expropiación por causa de utilidad privada. Zacatecas fue la clave de la victoria del constitucionalismo, como aquí se afirmó. Lo supieron también Francisco Villa, Felipe Ángeles, Pánfilo Natera. Y en efecto, con ese arrojo, con esa inteligencia, con esa disciplina, lograron triunfar. En efecto, la revolución a estas horas del 23 de junio en Zacatecas estaba la batalla en su apogeo. Duró toda la tarde, parte de la noche. A estas horas se estaba consumando la victoria. El 24 por la mañana entró Villa, Natera y Felipe Ángeles ya victoriosos el 24 de junio. Y el día 15 de julio presentó su renuncia Victoriano Huerta a la presidencia de la República. Es decir, a los 22 días después de la batalla de Zacatecas fue el triunfo ahí anticipado y ya salió fuera del país Victoriano Huerta, dejando a un presidente interino. Hoy el sector obrero ha sido completamente despojado de sus derechos, el sector educativo ha sido sometido mientras se le han conculcado facultades y conquistas. La población está sufriendo una extracción fiscal, que no contribución por los impuestos del gobierno. Muy lejos quedaron los ideales revolucionarios de distribución de la riqueza y bienestar
que actualmente no tienen cabida ni siquiera en los discursos oficiales. Hoy me alegra que estemos reunidos los coordinadores con quienes tengo un respeto irrestricto, independientemente de que pensemos igual en el futuro del país. Sin embargo, nos respetamos y me parece que el hecho de estar reunidos nos permite analizar con toda seriedad y objetividad lo que está pasando en la nación. Pero prevalece en el país, desde nuestro punto de vista, la decadencia política. Una representación vacilante, sin autenticidad ni legitimidad, y una crisis moral de la clase gobernante generalizada. Hay un enorme abismo entre representados y representantes. Lejos estamos de la honrada medianía. Las reivindicaciones del sufragio efectivo, una de las principales banderas de la revolución, fue la causa que en más de una ocasión la bufa se cimbrara de rebeldía. En efecto, aquí lo describió también el licenciado Manlio Fabio de García de la Cadena. No fue la única batalla en el Cerro de la Bufa. En 1872, García de la Cadena encabezó al grupo porfirista contra los juaristas en el Cerro de la Bufa. Es poco conocido este pasaje histórico, pero luchaban, como dijo Arturo, en efecto, contra la reelección de Juárez, contra la última reelección de Juárez. En efecto, hubo el llamado Plan de la Noria, que Porfirio Díaz sublevó a un grupo a muchos mexicanos en las zonas, y la bandera contra Juárez era la reelección, en efecto, su cuarta reelección en 72, y se dio una batalla en el Cerro de la Bufa entre porfiristas y juaristas. Ganaron los juaristas, como era de suponer, hasta la historia era justa, pero ganaron los juaristas. Ganaron, y en efecto, Arturo tiene razón, sí, quizá ahí mi posición juarista, pero soy objetivo porque ahí describo que la batalla fue contra Juárez. En ese año muere Juárez, 1872, a los meses muere Juárez y entonces es cuando deciden ya apaciguar, porque Lerdo de Tejada asume la presidencia y convoca a elección extraordinaria, en donde ya Porfirio Díaz participa más adelante por casi 30 años consecutivos. Luego entonces la reivindicación del sufragio sigue siendo ahora el puntual, la parte principal. La patria entera ahora se simbra con la reinstalación de los principios contra los que lucharon los hacedores de la revolución, la reelección de legisladores, presidentes municipales que ahora se ha aprobado por esta legislatura, desde mi punto de vista, de manera equivocada, como un error histórico, pero la historia nos situará a cada uno. Hoy estamos frente a una crisis sistémica. Son momentos difíciles, 100 años después de la lucha épica que representó la batalla de Zacatecas, la cual marcó el triunfo definitivo de la Revolución Mexicana y fue un legado contra la traición, el golpe de Estado, la usurpación de Victoriano Huerta y un puñado de ambiciosos y traidores a la patria. En este marco lo recordamos. Y hoy, más que conmemorar las gestas heroicas del pasado, hay que tener presentes, en efecto, como decía la diputada Sanjuana, los retos titánicos del futuro inmediato. Estamos ante lo que puede ser la última llamada para que se atiendan los reclamos y la inconformidad social, para que se atempere la opulencia y la corrupción, para que se abandone la impunidad, se imparta y procure justicia, para que se frene la imposición de las reformas estructurales que están llevando a la ruina al país. En nuestro país, en nuestros días, hay una percepción generalizada sobre el regreso autoritario del modelo político, económico y social que prevaleció antes de la revolución y que quiso perpetuarse por la traición a Francisco Madero. Lo que falta recordar para algunos en los años venideros es que aquella intención huertista fue derrotada y que el porfiriato fue combatido y derrocado. En estos días de conmemoración por los 100 años de aquella épica batalla, revisemos las condiciones actuales y que el resultado de tal reflexión sea la construcción de una crítica razonada
y un programa transformador. Yo quisiera de nueva cuenta concluir esta ceremonia, que por cierto la Cámara está actuando de manera correcta porque recordamos 100 años de aquella batalla épica. A todos los que han podido venir, a diputados y diputadas de distintos grupos parlamentarios, a estudiosos, abogados, a jóvenes, a todos nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Al personal de Cámara, Mauricio Fara y su equipo, muchas gracias por hacer posible que esto hubiese salido bien. A sus órdenes y muchas gracias. Buenas tardes.